Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. El otro día vi West Side Story, Amor sin barreras, la versión de Steven Spielberg. Y en este episodio de Intersecciones vamos a hablar sobre las dos películas. La de 1961, dirigida por Robert Wise, y esta versión que podríamos considerar del 2021, o sea, 60 años después, dirigida por Steven Spielberg y distribuida por 20th Century Studios, porque ya no es más 20th Century Fox. Inclusive casi perdemos el estudio totalmente porque se habían dado en llamar 21st Century Fox, pero luego recapacitaron y vieron que realmente no tenía sentido ser 21st Century y volvieron al 20th Century, pero ya no Fox sino Studios. Pero eso es una digresión porque en realidad vamos a hablar de Amor sin barreras, West Side Story, pero antes un tema musical. Es Federico Ferrandina y Red and Blue. Probablemente todos hayamos visto West Side Story, Amor sin barreras, ya sea en teatro o la versión de 1961 dirigida por Robert Wise, o tal vez esta versión de Steven Spielberg del 2021 estrenada en el 2022. Pero por las dudas, haya alguien que no la haya visto, voy a tratar de no revelar nada que pueda quitar el placer de experimentar esta obra por vez primera. Sabemos que es una adaptación libre de Romeo y Julieta de William Shakespeare y en este caso los Montesco y los Capuleto son dos bandas antagonistas que compiten por un espacio en la ciudad de Nueva York, los Sharks y los Jets. Los Jets son angloamericanos y los Sharks son puertorriqueños. Por supuesto, además de
competir por el espacio físico, en esta versión de Spielberg se ve acentuada también la tensión racial, que no estaba tan marcada en la versión de Robert Wise. De cualquier manera, la imagen, la representación de la ciudad de Nueva York en ambas películas es un poco diferente. En la versión de Robert Wise sabemos que la acción transcurre, en ambos casos, la acción transcurre en un espacio del Upper West Side, que es el lado oeste de Manhattan, donde en este momento, en la actualidad, muchos han visitado porque ahí se encuentra el Lincoln Center, que es ese espacio cultural impresionante donde está la ópera metropolitana, el ballet de la ciudad de Nueva York, donde tenemos centros culturales, en fin, es realmente un polo cultural impresionante, y esa zona, por supuesto, tiene un valor inmobiliario considerable. En la década del 50, 1950, donde se desarrolla la obra de teatro se estrenó en 1957, esa zona, que estaba muy deprimida, es demolida para dar lugar a el Lincoln Center. Y ahí precisamente la película de 1961 se filma en ese espacio. En ese espacio porque todavía no se había levantado el Lincoln Center. Estaba en proceso de construcción. Mientras que la película de Spielberg representa ese espacio y ese tiempo. Inclusive hay un guiño al comienzo de la película hacia el proyecto de construcción de el Lincoln Center. Si bien en las dos versiones se nota esa transición, en la versión de Spielberg la demolición, la gentrificación, como se dice aquí, gentrification, de ese espacio está permanentemente presente como parte de el ambiente opresivo y claustrofóbico, o debería decir agorafóbico, de esa transición. No se nota tanto en la versión de Robert Wise, pero sí en esta versión de Spielberg. Además, el clima es un tanto más sombrío. La versión de Robert Wise, a pesar de expresar con ballet y coreografía fantásticamente logrado por Jerome Robbins, y realmente podemos ver esa dialéctica del movimiento del cuerpo. En la versión de Spielberg no es tan prominente, no es tan notable la necesidad de la expresión corporal, aunque es un musical, tiene canciones y tiene bailes, pero no logra o no quiere utilizar el cuerpo y el movimiento como elemento de significación, elemento semiótico. Creo que se concentra más en esa idea de lo oscuro, sombrío, dramático, opresivo del ambiente de esta transición y cómo afecta a estos dos grupos, pero además de que los dos grupos son víctimas de esa gentrificación o de ese cambiar del barrio, de la zona, existe la tensión racial entre los angloamericanos y los puertorriqueños. Por supuesto, la toma inicial de la película de Robert Wise de 1961, con ese paneo, ese traveling aéreo por la isla de Manhattan y que luego cae en un
primer plano de este playground, como se llama aquí, donde los Jets están jugando y aparecen los Sharks invadiendo ese espacio. Ese comienzo es magistral y Spielberg lo replantea a partir de un paneo más bajo, más cercano a la Tierra, a nuestro propio punto de vista, haciendo referencia a el proyecto de esta gentrificación de la zona a partir del Lincoln Center. Luego, los personajes tienen un tratamiento un tanto diferente. Sobre todo Tony. Tony, a cargo de Ansel Elgort, realmente puedo decir que se roba la película. Es tan preciso ese adolescente que viene del mismo ambiente que los demás, pero que tiene la aspiración de salir adelante. Está en probation, o sea, está libre bajo fianza y realmente quiere corregirse. Y su enamoramiento por María es muy preciso, es fresco, pero al mismo tiempo apasionado, al mismo tiempo con la irresponsabilidad del adolescente. Creo que la composición que hizo Ansel Elgort es realmente digna de mención. También podemos decir que Anita tiene un perfil un tanto diferente. La Anita de Rita Moreno, en la versión de 1961, es una mujer, una joven que quiere asimilarse, quiere vivir su sueño americano y es muy optimista. Luego, por supuesto, en su arco, en su transformación a lo largo de la película y sobre todo por la muerte de Bernardo, ella comienza con una desilusión de este sueño americano. Y luego cuando va a llevar el mensaje de María y es asaltada, prácticamente sugiere hasta la posibilidad de un intento de violación por parte de los Jets. Anita descubre que el sueño americano no existe y esa desilusión la lleva a actuar de la manera en que actúa. La Anita de Ariana DeBose es un tanto más curtida, podríamos decir. O sea, el sueño americano ya lo tiene en el espejo retrovisor. O sea que ya pertenece a esa generación en donde la idea del sueño americano es una falacia y ya no es tan creíble como ocurría en las generaciones anteriores. Y creo que esa es la marca fundamental de la diferencia entre estos dos personajes. Y finalmente con las dos Marías, la de Natalie Wood y la de Rachel Zegler, podría decirse, y se ha criticado mucho, que Natalie Wood no es latina, no es étnicamente correcta para ese personaje. En el caso de Rachel Zegler, sí, ella tiene varias raíces étnicas, pero una de ellas es latinoamericana, de Colombia, por lo tanto podría considerarse étnicamente correcta. Bueno, ese es un tema para discutir en otros podcasts, porque hasta qué punto es necesaria la corrección étnica en los personajes cuando se supone que un actor puede actuar más allá de su propia posibilidad física. Es verdad que existe un físico, un tipo, un prototipo, y hay actores que pueden jugar un papel mejor que otros, pero digamos que Natalie Wood compone una María que es creíble. El hecho de que no sea latina no significa que debamos cancelar su actuación. De cualquier manera, lo que sí podemos rescatar de la versión de Rachel Zegler, que quizás Natalie Wood no ofreció en su momento, es
una especie de frescura adolescente, virginal y muy latina, muy de señorita latina, de muchacha joven, culturalmente arraigada a este grupo que tiene características muy especiales. Eso es verdad. Podemos ver en la María de esta versión de Spielberg, a cargo de Rachel Zegler, una composición más auténtica desde el punto de vista cultural. Pero bueno, en general son dos versiones dignas de tener y atesorar. Las dos. La de Robert Wise mantiene esa frescura de los años 60, donde comienzan a plantearse estas visiones de la injusticia del mundo a partir de las tensiones culturales y raciales, pero realmente en esta nueva adaptación de Steven Spielberg 60 años más tarde, podemos decir que la representación de la tensión racial de ese momento entre distintos grupos étnicos llegó a la madurez en cuanto a cómo es presentada, representada y celebrada en la película de Spielberg. Y nos vamos, pero antes, un último tema musical. Se trata de New Jazz Waltz, interpretado por Jazz Lunch. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.